Hola, soy Adrián, de Libre Estado. Y bueno, pues tenemos hoy otra vez un vídeo sobre la residencia fiscal. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque siguen llegando preguntas, sigue habiendo gente que no acaba de entender, incluso gente que se considera un poco más profesional o que está un poco más dedicada a esto de la fiscalidad. Sigue sin entender cómo funciona la fiscalidad, como la residencia en cuanto a los diferentes países, ¿no? Hay gente que sigue pensando que tú, por arte de magia, porque sí, puedes ser residente fiscal en un país simplemente porque algún día fuiste allí residente fiscal. Esto resulta que no funciona así. Cada país tiene sus reglas, ¿vale? Cada país tiene sus leyes. Hay unas leyes que hablan justamente de quién es y quién no es residente fiscal. En todos los países, en España, en México, en todos lados. Y entonces, no porque tú hayas sido residente fiscal en un país concreto en tu vida, vas a seguir siendo residente fiscal allí, ¿vale? Por ejemplo, sí es verdad que existen países como está, por ejemplo, Estados Unidos, donde tienes una tributación por nacionalidad. De ahí no te escapas. La única forma de, bueno, te escapas dejando la nacionalidad, pero la única forma en ese caso de optimizar tus impuestos es buscarte un país que tenga un convenio con Estados Unidos y bueno, pues en ese caso sí que puedes optimizar, puedes pagar menos impuestos, puedes no tener que pagar impuestos incluso en Estados Unidos, según el caso. Pero resulta que la mayor parte de países del mundo no tienen esta residencia fiscal eterna por nacionalidad, ni nada de esto, ¿vale? Entonces, si tú dejas de cumplir con las reglas, por ejemplo, en España, que te convierten en residente fiscal allí, es pasar 183 días en ese país, pues se acabó, tú ya no eres residente fiscal allí legalmente. ¿Qué pasa? Que aparte de eso, tú tienes que comunicar a la Hacienda que has dejado de ser residente fiscal allí. Y tienes, aparte de comunicarlo, tienes que poder probar que no cumples con las reglas que te convierten en residente fiscal en ese país, ¿vale? Pero no por arte de magia, porque hayas estado residiendo en Colombia y desde entonces no haya sido residente fiscal en ningún otro lugar, o porque hayas residido en España y desde entonces no hayas sido residente fiscal en ningún otro lugar, no por arte de magia, saltándote todas las leyes de ese país y las leyes internacionales, etcétera, te conviertes en residente fiscal o sigues siendo residente fiscal en ese país, ¿vale? Esto no es así. Es verdad, ¿vale? Que esto es una cosa que confunde a mucha gente, también a profesionales, que en los convenios de doble imposición aparece que, bueno, que tienes que ser, si estás entre dos países, es decir, si dos países están discutiendo, se están peleando por tu residencia, entonces ahí se mira dónde tienes tu vivienda, si tienes la vivienda en un país o en otro, si no tienes la vivienda en ningún lugar, pues se mira dónde pasas más tiempo, en qué país tienes más vínculo. Y por último se mira si eres nacional de uno de esos países. Y del país del que seas nacional, pues allí pagas impuestos. Y entonces hay gente que dice, ostras, aquí dice, si eres nacional de un país, pues pagas impuestos allí. Entonces ya está, es automático, siempre vas a pagar impuestos en algún país, porque siempre vas a ser nacional de algún país, ¿no? Pero es que estas reglas solamente te afectan, solamente se activan si hay una pugna, si hay una discusión entre dos países por tu residencia fiscal. ¿Y cómo se activa esa discusión entre países, esa pugna por convertirte en residente fiscal? No se activa simplemente porque respires, no. Se activa porque o bien tienes una vivienda, o estás pasando tiempo, o tienes negocios, o tienes inversiones, o tienes algún tipo de vínculo en estos países, ¿vale? Entonces, por favor, eh, si alguien nos dice, siempre vas a tener que ser residente fiscal en algún país, decirle, vale, ¿en base a qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? No existen leyes que dicen si pasas más de X tiempo en este país te conviertes en residente fiscal, si tienes
ingresos más del 50% en este país, te conviertes en residente fiscal. Existen esas leyes, entonces, ¿qué pasa? Están simplemente... ¿Para qué? ¿no? Entonces, eh, bueno, pues realmente, por favor, dejad de preguntarme esto. Está bastante claro, yo creo ya. Em, y dejad de escuchar a gente que dice estas tonterías, porque que son tonterías, ¿vale? Bueno, que tengáis buen día.